Martes, octava de Pascua. Y vamos avanzando en esta semana que es como si fuera el gran día de Pascua uno solo. Y vamos adentrándonos en el misterio de la Pascua cada día un poquito más. Vamos a meditar entonces lo que la liturgia nos ofrece hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 al 41. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3000. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 32 responde a la lectura. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. Quienes lo necesitan por separado, está en YouTube, en Shorts, el Salmo entero cantado. Dice el Evangelio tomado de Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. María se había quedado afuera. Está hablando de María Magdalena y está hablando del sepulcro. Se había quedado afuera llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció.
Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Rabuní», es decir, maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Él sea la gloria, a Él el honor, a Él el dominio. Y en este episodio que vemos acá narrado, nos damos cuenta el amor, el dolor de esta mujer de la cual Jesús había sacado 7 demonios. Por eso ella buscaba a Jesús. Y el reconocimiento que ella tenía hacia Él era tan grande que fíjense ustedes que cuando descubre a Jesús, pero ella piensa que era el hortelano, el que cuidaba el huerto, porque sabemos que el sepulcro de Jesús estaba en medio de un huerto. Ese sepulcro que José de Arimatea le cedió, ¿no? No era que Jesús tenía un sepulcro, sino que lo recibe donado, si se quiere. Entonces ella pensaba que estaba cuidando el huerto, y fijémonos cómo ella no mide, ¿no? Le dice: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Ni siquiera mide el peso del cuerpo de Jesús, que ella no iba a poder trasladar. No mide nada, porque está ciega del amor que le tiene a su Señor. Fíjense cómo ella dice, ¿no? ¿Por qué lloras?, responde a los ángeles, que estaban a la cabecera, dice uno, y a los pies de esa piedra donde habían colocado el cuerpo de Jesús y que ya no estaba ahí. Y ella responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Mi Señor era el que le había dado sentido a su vida. Era el que había resignificado su existencia. Era el que le había devuelto la razón de vivir. El que la había liberado del poder del maligno. Por eso ella se desespera en una palabra y dice: se han llevado a mi Señor. Dime dónde lo has puesto, si te lo has llevado tú, y yo iré a buscarlo. A veces nos cuesta reconocer los favores que recibimos de Dios. Muchas veces el Señor nos libera de muchas cosas y no nos damos cuenta, no lo valoramos. Y la Pascua, esta Pascua que estamos celebrando, el paso de la esclavitud del pecado a la libertad en la vida de la gracia, esta Pascua es esto, ¿no?, que vivió María Magdalena en su vida. Este encuentro con el resucitado que ha restaurado nuestra dignidad de hijos de Dios, porque ha redimido nuestra naturaleza humana de las consecuencias del pecado original. Y por eso, a través del bautismo, nos ha devuelto la vida de hijos de Dios. Nos ha dado la capacidad, dice San Pablo, de llegar a poder ser hijos de Dios en el Hijo unigénito del Padre. Y este Jesús es el que, como a María Magdalena, con la Pascua y con nuestro encuentro con Él, a través de los sacramentos principalmente y de su palabra y la oración,
viene a resignificar nuestra vida, a liberarnos de todo lo que nos tiene atados, sea el pecado o sea cualquier otra situación que nos tiene amordazados, que nos hace perder el sentido de la vida y la alegría pascual, la alegría y la paz que el resucitado solamente puede dar. No perdamos esta oportunidad, que esta Pascua, estos 50 días hasta Pentecostés, no los desperdiciemos. Aprovechemos cada instante y que ya nos quede instaurado como forma de vida el estar en contacto continuo con Jesús, un ratito al día, meditar su palabra, hablarle como se le habla a un amigo, contarle lo que nos pasa, dejar que Él tome control de nuestra vida, de nuestras situaciones, de nuestros dolores, de nuestras impotencias, de todo aquello que nos agobia, que nos aplasta el espíritu y que por lo tanto nos quita la alegría de ser templos del Espíritu Santo por el bautismo. Y si no estamos en pecado grave, el Espíritu Santo está dentro nuestro. Cuando un alma está en pecado grave, como le pasaba a María Magdalena, pero bueno, ellos no tenían todavía el Espíritu Santo, nosotros sí, por el bautismo, el pecado grave impide que el Espíritu Santo pueda continuar dentro del alma trabajando, llenándola de gracia santificante, porque la obra del Espíritu Santo es hacernos a nosotros, que somos hijos adoptivos de Dios Padre, santos. Hacernos cada día un poquito mejores, imágenes de ese Dios y Señor nuestro. Dejemos que el resucitado nos invada con su presencia. Reconozcamos como María Magdalena cuando en la oración nos encontramos con Él y Él nos llama por nuestro nombre. Fíjense que en el bautismo, así como Él acá le dice María, y ella ahí se da cuenta de quién es. Al escuchar el nombre pronunciado por la boca del Señor. Cuando nosotros somos bautizados, se nos llama por nuestro nombre. Se nos dice Silvana, José, María, recibe el Espíritu Santo. Yo te bautizo, nos dicen, ¿no? Silvana, María, José, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibimos el Espíritu Santo. Y Él empieza a obrar en nosotros, hace morada y somos parte, como decíamos en estos días, del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Él es la cabeza, nos dice San Pablo, y nosotros somos sus miembros. Por eso Él acá al final, cuando ella llena de alegría, ya se da cuenta, y Jesús le dice, no me retengas porque todavía no he ido al Padre, le dice, anda. La convierte en la apóstol de los apóstoles, la apóstol apostolorum. La apóstol de los apóstoles, porque ella va a anunciarles a los discípulos, por eso Jesús les dice, ve a decirle a mis hermanos, es decir, a los apóstoles, a los discípulos que estaban tristes, agobiados por la muerte, lo que habían visto en el Calvario y demás, y cuántos que se habían escapado por temor, ¿no? Y lo habían dejado solo al Señor. Ahora estaban todos juntos con ese dolor y Jesús le dice a ella, anda y decile a mis hermanos, ve y dile a mis hermanos, que yo voy a mi Padre y Padre de ustedes, que voy a mi Dios y Dios de ustedes. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando lo comulgamos en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la hostia consagrada, la sagrada forma, Él nos asimila en su naturaleza divina. ¿Qué mayor regalo podemos recibir de Dios? Dios lo ha hecho todo por nosotros.
para que seamos felices y vivamos ya desde esta tierra, en medio de las dificultades del mundo, con la alegría pascual, la alegría de que Cristo vive y que vive con nosotros, en nosotros, incluso por su Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, comunión del Padre y del Hijo, mora en nosotros. Cuando nos sentamos tristes, cuando nos sentamos sin fuerzas, acudamos corriendo a los sacramentos, a la oración. Alabemos a Dios. El cantarle al Señor apaga todo lo que es dañoso para nuestra alma. Apaga todo aquello que trata de llenar nuestra alma como de espinitas, ¿no? Que no nos dejan avanzar como cristianos en el camino de la plena libertad de los hijos de Dios, la libertad espiritual. El alma libre de pecado y que reconoce al Señor como su Señor, como dice María Magdalena, se han llevado a mi Señor. Cuando nosotros recibimos en el sacramento de la reconciliación de Jesucristo a través del sacerdote la absolución de nuestros pecados, nos sentimos tan agradecidos, tan libres, tan livianitos de toda mochila, de toda carga, y con la fuerza para iniciar un camino espiritual nuevo, libre de pecado, con la ayuda de la gracia, la ayuda del Espíritu que empieza a actuar en nosotros para que nosotros seamos más firmes cada día, más fuertes para no caer en la tentación, más fieles a Dios. Él es el que nos va santificando, el que nos va haciendo cada día mejores en nuestro proceso de conversión que dura hasta el fin de nuestra vida temporal. Por eso el Salmo es que nos dice: la tierra está llena del amor del Señor. Y dice, fíjense qué curioso y qué hermoso lo que dice: los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Cuando se nos acaban las pilas, decimos en Argentina, cuando se nos acaba el entusiasmo, cuando se nos apaga todo, porque Él nos ha dicho: en el mundo van a tener tribulación, pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mal y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Se quedó en la palabra, se quedó en los momentos de oración, se quedó en la comunidad, cuando estamos en la asamblea, en la misa, en la liturgia, o en grupos de oración, o grupos cualquiera dentro de la comunidad, y se quedó en su cuerpo, sangre, alma y divinidad para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Se quedó en los sacramentos que comunican la vida divina a través del sacerdote que tiene la imposición de manos. El Señor fue el que dejó los sacramentos como medios para que Él nos toque, para que Él nos sane, para que Él nos libere, para que Él nos dé sentido nuevo al vivir. Y por eso el que acude a Él no queda defraudado. El que acude a Él encuentra la solución a todo. El que trata de vivir la vida con Él y desde Él no se queda en la bajeza, digamos, del espíritu de sentirse apagado, agobiado. Hay que acudir urgente al Señor y no dejar que ninguna depresión, ningún temor, ningún miedo, ninguna desazón, ningún desconcierto anide en el alma. Sacarlo, alabando a Dios, orando, yendo a los sacramentos. Él es el único que puede dar sentido a nuestra vida, como María Magdalena lo reconoce: mi Señor. Y Él nos dice: voy a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes, porque Él como hombre también tiene Dios y tiene Padre, pero Él es Dios hecho hombre. 100% hombre, 100% Dios. Como hombre nos habla: voy a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes.
Bendigamos al Señor. Toda la gloria para Él.